¿No os parece que la guerra está a la orden del día? No lo digo solo por la cercanía de determinados conflictos, ni por la siempre presente romantización de lo militar en nuestros feeds. ¿Nos estamos dejando llevar por discursos apocalípticos y de fin del mundo? ¿Es que en Occidente hemos estado viviendo un tiempo de aparente paz? Ya hace un tiempo que siento que la presencia de la guerra parece estar en un estado de continua latencia. En realidad solo me he hecho mayor y gracias a Internet me llega más información de lo que ocurre en el resto del mundo. Los supuestos años de paz después de la Segunda Guerra Mundial nunca lo fueron en la práctica, en el mundo entero, principalmente por la lucha por los recursos naturales y la alimentación de la industria armamentística, siempre necesitada de conflictos bélicos y habitar realidades bajo amenaza para seguir con su crecimiento exponencial. En este vídeo partiremos de la omnipresencia de la guerra en la cultura popular para entender la lógica tras el capitalismo y la guerra, porque la guerra no solo se hace con armas. Los memes sobre la guerra. Para hablar de la presencia de la guerra en las sociedades contemporáneas, me resultaba interesante empezar con los memes sobre la guerra. Memes que brotan de los foros hacia las redes sociales cuando algún conflicto bélico estalla cerca de nuestras fronteras. Ya hemos comentado en anteriores vídeos el poder de la broma y la ironía para sobrellevar situaciones que nos angustian y nos generan malestar. Cada vez que ocurre algún desastre natural o hay algún nuevo ataque a países cercanos, física y culturalmente, no sea que nos vaya a preocupar el Congo, claro, empiezan a proliferar memes en internet sobre una posible tercera guerra mundial. ¿Por qué se recorre a la ironía en momentos así? Según el profesor de la Social Media Studies Salim Al-Abash, estos memes, aunque por un lado glorifican la guerra, en realidad no son un reflejo real, es decir, verdadero de lo que ésta significa, ya que se hace desde la distancia de la ironía, de modo que para muchos usuarios de Internet, compartir estos memes es una forma de lidiar con la amenaza perpetua de la guerra o de la catástrofe natural. Las personas de mi generación que hemos nacido y crecido en democracias con un estado del bienestar, sentimos que este es el punto de partida, que no hay una regresión, que no podemos volver atrás a un estado peor, ¿no? De pequeños vivimos la guerra de Irak desde la distancia de las pantallas. Seguramente los migrantes del norte de África y la guerra en Siria fueron los primeros casos de inflexión con las oleadas de refugiadas. Fue como un primer golpe de realidad de la cercanía de las fronteras y, por tanto, de la guerra y los conflictos armados. Y es que no es que la guerra no existiera en el mundo antes, sino que, aparte de sentirla lejos, acontecía a personas que desde Occidente no se consideraban tan importantes. Esto lo recupera Alicia Valdés en su libro Política del malestar, a propósito de Achille Mbembe y su idea de la necropolítica. En resumen, la necropolítica es el poder que tienen los estados de decidir quién vive y quién muere. Esta es, para Mbembe, la máxima expresión de la soberanía, del poder en la política contemporánea. Así pues, los conflictos armados en Somalia, Mali o Nigeria, según Valdés, serían pruebas del desigual reparto del derecho a la vida, fruto del estándar e ideal impuesto por la realidad política. Así pues, por desgracia y deformación social de Occidente, no es ninguna sorpresa que nos afecten más noticias como las recientes sobre Suecia, Noruega y Finlandia enviando la información en caso de emergencia a su ciudadanía, o el intento de golpe de Estado en Corea del Sur, y que sean estos los casos por los cuales se nos hace más evidente la fragilidad de cualquier sistema político y la facilidad que es caer en un estado de excepción. Pero es que a lo mejor la pulsión del conflicto siempre ha estado más latente de lo que creíamos. A lo mejor lo hemos tenido en nuestras narices 1000 veces y no hemos entendido que estábamos naturalizando aspectos bélicos o militares. Ya no hablo de noticias o memes, sino de algo que se puede apreciar muy bien, la estética militar, tanto en la moda como en la cultura popular. ¿Cómo nos la pudieron colar así? La estética militar, la presencia de la guerra. Bueno, estos vídeos siempre son como pequeñas confesiones de obsesiones e intereses, así que mi puerta de entrada a todo esto fue, cómo no, la estética. Desde siempre me he sentido atraída hacia determinada estética, botas negras con hebillas, pantalones cargo, chaquetas bomber, etc. De pequeña no lo veía como ropa militar, pues estaba en las revistas y las lucían cantantes que me gustaban. No fue hasta que alguien me dijo que mi chaqueta verde tenía un toque militar que no empecé a hacer la asociación más que evidente, pero que para mí era inexistente, ¿no? De que aquello era realmente ropa del ejército. En este canal hemos hablado mucho de la estética y es que aquello que vemos nos afecta. Las imágenes no son inocuas. En las sociedades contemporáneas, la estética es un generador de deseos, imaginarios y realidades. Así como las palabras hacen cosas, construyen mundos, hoy en día también lo hacen las imágenes. Guattari, en su último libro, comentaba que el paradigma estético de los 90 estaba redefiniendo la esfera política y ética. En realidad lo complica todo mucho más, ¿no? Pero para él la estética era aquello que nos permite
permite sentir placer y sufrimiento. Es lo que posibilita la empatía. Pero al mismo tiempo podríamos decir que la estética normaliza determinadas actitudes en la cultura popular. Por ejemplo, los looks militares desvinculan dicho uniforme del dolor y la violencia que acompañan a esta vestimenta dentro de la historia. Y aunque seamos conscientes de lo que hay tras determinada estética, como la de la guerra, dentro de un sistema capitalista es imposible que no terminemos fetichizando aquello militar y convirtiéndolo, por tanto, en mercancía. No lo hacemos necesariamente para emular héroes de guerra, sino, por ejemplo, para hacer cosplay del anime Shingeki no Kyojin o de Fullmetal Alchemist. ¿Es esto blanquear al ejército y la guerra? Pues yo creo que sí, pero debemos entender que viene conducido por un deseo estético que nos genera esta contradicción entre nuestros valores y aquello que hemos aprendido a desear, y que por tanto terminamos emulando. Ahora que menciono Shingeki no Kyojin, Japón es un país donde la pulsión de guerra y muerte está presente en todas sus producciones culturales, y además siempre al lado de cosas cookies, bonitas y adorables que nos lo hacen digerir todo muy dulcemente. Japan? How did you get the world to forget all your war crimes? Oh, you just have to distract them. Like, for example, we're really cute, we use anime, some pixelated stuff. That's exactly what we've been doing with our excellent German engineering and our automobiles. No, because cars still use gas, and you know Germany and gas, not the best connection. No solo en los animes como Evangelion y videojuegos bélicos, incluso en Pokémon tenemos al alto mando Pokémon. Que la gente más fuerte de todas las regiones Pokémon se llame alto mando ya nos indica que se tratan de zonas preparadas para ataques inesperados, preparados para la guerra o la llegada de un Pokémon legendario con mala uva. Evidentemente no os estoy mencionando películas ni videojuegos sobre la guerra, ya que me parece que son lo más evidente, y aparte de mostrar el vínculo entre guerra y capitalismo, estos contenidos suelen servir a una operativa de marketing nacionalista, es decir, a justificar determinados enfrentamientos bélicos y también a producir un tipo de masculinidad concreta, algo que se nos escapa un poco del vídeo de hoy. La guerra también está presente en la música occidental con grupos como Pink Floyd. De hecho, en The Wall elaboraban una crítica a la industria de la guerra y al productivismo dentro del capitalismo, o en Green Day, tanto con American Idiot como con 21st Century Breakdown, dos álbumes que recorren la historia de varios personajes huyendo de la guerra o de un desastre natural. Y aquí BTS tampoco se salva, o cualquier grupo de K-pop de chicos. Perdón, y esto es porque están haciendo la mili, ¿no? La mili, el servicio militar, es obligatorio en Corea del Sur. Y es que sin que ellos quieran hacer apología de la guerra o de los cuerpos militares cuando se cuelan imágenes de los miembros de la banda con el uniforme y la cabeza rapada, terminan abriendo a toda su comunidad a los imaginarios de la guerra y posibilitando su romantización. Evidentemente, el mismo nombre del grupo ya lleva implícitas las ideas sobre la guerra. Bangtan Sonyeondan, que lo he pronunciado fatal, pero es lo que hay, que quiere decir chicos a prueba de balas. Pensando en sus orígenes y sus primeras canciones, en realidad me sirve para introducir otro punto en este vídeo sobre la guerra y el capitalismo, y es que no todas las guerras son con armas. La violencia del capitalismo. BTS dice que su nombre significa que son a prueba de balas, para proteger a las adolescentes de los estereotipos, las críticas y las expectativas que se proyectan en ellos. Pero leyendo las traducciones de las letras de sus primeras canciones, ser a prueba de balas claramente también era una actitud para protegerse del sistema neoliberal, tan fuerte en Corea del Sur precisamente, ¿no? Un sistema que promueve la competitividad, y es que la industria del K-pop es exageradamente competitiva y brutal en este sentido. Con canciones como Silver Spoon, Dope o Go Go denunciaban las desigualdades socioeconómicas de la sociedad surcoreana, de la inexistencia de la meritocracia y, por tanto, inexistencia de las oportunidades iguales para todo el mundo, sobre todo para los jóvenes. Intento ver ahí el usar el chaleco antibalas como protección de un capitalismo salvaje que solo protege a las minorías ya acomodadas, es decir, a los ricos, e instaura un estado de competición entre el resto de personas que les lleva a la extenuación. Sus primeras canciones, para mí, hacen patente algo, que la guerra también puede ser económica. Carl Smith ya decía que la economía persigue los objetivos de la guerra por otros medios. Ponía ejemplos como el bloqueo del crédito, el embargo sobre las materias primas, la degradación de la moneda extranjera, etc. La crisis del 2008 que llevó a Grecia a la situación de deuda perpetua con la Unión Europea, según Eric Allier y Maurizio Lagarato, en Guerras y Capital, era una guerra económica. En el libro mencionan a los autores chinos Qiao Liang y Wang Jianshui, que con su libro Unrestricted Warfare hablaban de otros tipos de guerra que no son militares. Y allí defendían las ofensivas financieras como guerras no sangrientas, tan crueles y eficaces como las guerras sangrientas. El resultado de la globalización, explican, es que mientras se reduce el espacio del campo de batalla en sentido estricto,
El mundo entero ha sido transformado en un campo de batalla en sentido amplio. La expansión de la guerra y la multiplicación de sus dominios terminan de establecer el continuum entre guerra, economía y política, por lo que consideran que el liberalismo es una filosofía de la guerra total desde el comienzo. Y no nos es difícil imaginarlo así, dada la desprotección de los derechos básicos para la vida. Según el filósofo Franco Bifo Berardi, en Desertemos, las democracias y los estados del bienestar cada vez podrán menos frente al poder del mercado global con su supuesta autorregulación. Las democracias dejan de tener sentido sin quien decide las cosas no es la política representativa, sino los grandes grupos económicos con los grandes monopolios. Nos viene a decir que cuanto más técnica y cuanta más sofisticación, hay menos libertad para la acción, sobre todo para los sujetos. Bifo también es quien nos decía hace años que no era depresión, sino capitalismo, para evidenciar los malestares que acompañan a la sociedad contemporánea dentro del neoliberalismo. Estamos perdiendo capacidad de señalar de dónde vienen nuestros malestares y solemos terminar cayendo en la autoculpabilización de problemas sistémicos causados por una economía global que nos está llevando no solo a la homogeneización cultural, sino también a la gentrificación, los nuevos colonialismos de la extracción de recursos naturales y la explotación de trabajadores de sitios del mundo con economías más débiles que las occidentales. Todo esto también es guerra y capitalismo sin estar directamente vinculado a la industria armamentística, porque acarrea los mismos efectos en la gente que una guerra. Evidentemente, salvando las distancias y sin banalizar la brutalidad física que sufre la gente en una guerra como actualmente en el genocidio del pueblo palestino. Dependencia del capitalismo de la guerra. Pero lo más determinante de la relación entre guerra y capitalismo, claro está, es la importancia para las economías occidentales de la industria armamentística. Hay muchos artículos que analizan la dependencia del capitalismo global con las guerras para mantenerse a sí mismas, para que se mantenga el capitalismo. Y ahí radica la gran paradoja y el gran problema de la presencia de la guerra en el mundo. Echando la vista un poco hacia el plano general, podríamos decir que ha habido dos grandes concepciones opuestas sobre la evolución del capitalismo en la historia del pensamiento económico. Por un lado estaría la perspectiva liberal, que cree que el capitalismo evolucionará hacia la liberalización del mundo económico, garantizando la prosperidad de todos los países que participen del intercambio internacional. Y, según los marxistas, el capitalismo nos conduce al imperialismo y a las crisis económicas. En este artículo se analiza cómo la invasión rusa de Ucrania ha intensificado la militarización global, un fenómeno que ya estaba en marcha debido a una crisis económica y política mundial. El conflicto ha servido para justificar un aumento masivo del gasto militar en varios países, especialmente en Estados Unidos, lo que ha beneficiado a grandes empresas del sector militar como Raytheon, Lockheed Martin y General Dynamics. A causa de este conflicto también aumentó muchísimo el gasto militar, de hecho más que nunca fue Pedro Sánchez. No sé si leísteis la saga Blackwater, pero básicamente hay un momento en el que la familia se hace asquerosamente rica gracias a las guerras que están teniendo lugar en Europa. No hacen armas, pero sí que venden madera para construir bases militares. Ahí se explica un poco cómo funciona y por qué interesa a determinadas empresas y a determinados grandes grupos que se mantengan las guerras. Pero en realidad todos estos aumentos en el presupuesto militar de los estados están ligados a la necesidad de capitalizar sobre la acumulación de riqueza en tiempos de estancamiento económico, creando nuevas oportunidades para las grandes corporaciones, por la venta de armas a otros países, como vemos en este mapa que elaboraron en el canal de Johnny Harris. Se habla de esto como acumulación militarizada, que se refiere a cómo el capitalismo global depende del Estado para organizar la guerra, el control social y la represión, lo que a su vez facilita la acumulación de capital privado de grandes empresas. Es decir, las guerras históricamente han sido utilizadas para estimular la economía capitalista y desviar la atención de las tensiones políticas internas. Además, en este artículo destacan que la expansión de los presupuestos militares no solo es una respuesta a amenazas percibidas, sino también a la crisis económica global, que se caracteriza por la sobreacumulación de capital y la creciente desigualdad. En este contexto, las élites transnacionales, encabezadas por Estados Unidos, han utilizado la creación de enemigos como Rusia o China para legitimar la militarización y desviar las crisis internas. Es evidente que, aunque la militarización puede ofrecer un alivio temporal a la economía de determinado país, no resolverá las crisis económicas ni políticas estructurales del capitalismo global, lo que termina incrementando el riesgo de conflictos internacionales y turbulencias económicas de consecuencias impredecibles. Por no decir que, aunque al principio activen la economía nacional, esta nueva tanda de generación de armas, la implicación de un país en una guerra implica la muerte de personas y destrucción, además del lastre económico que termina siendo, porque todo ese dinero invertido
invertido en la muerte en vez de en educación y en salud públicas, pues evidentemente es un desastre a nivel estatal, ¿no? Dejar de hacer armas sería genial para redirigir los impuestos que se dedican a las armas, ¿no? Pero todo parece indicar que el desarmamiento no es compatible con el capitalismo, que está constantemente creando tensiones internacionales que conducen a un aumento en conflictos armados o en el gasto militar. Ante la guerra, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es la respuesta al conflicto bélico? ¿Qué han dicho los pensadores al respecto? En esta última parte abordaremos 3 posiciones con respecto a la paz, la no violencia y la deserción a través de Kant, Judith Butler y Franco Bifo Berardi. Me serviré del caso del final de Ataque a los Titanes para pensar e ilustrar algunas ideas. Para las que hace años que me seguís sabéis que llevo muchísimos años con esto pendiente. Lo que nos lleva a hablar del final de Shingeki no Kyojin. Vale, no, es broma. Pero si queréis que hablemos de eso, dejadlo en los comentarios, por favor. No voy a analizar el final de Ataque a los Titanes, pero sí que haré aquí un pequeño tributo a esta serie con la que enloquecimos colectivamente. Empecemos con Kant. El filósofo de Königsberg, que siguió de cerca los acontecimientos políticos de su tiempo, como la Revolución Francesa, tenía la convicción de que la paz perpetua es posible. Y es posible siempre y cuando el hombre se deje guiar por su razón práctica para abandonar el mecanismo de la guerra y plantearse la paz como un fin y un deber. No vengo a desarrollar aquí qué es la razón práctica, ya que sería entrar en las diferentes formulaciones y toda su teoría también sobre la razón pura, pero sí que puedo concretar algunas de las propuestas de su texto hacia la paz perpetua, que son interesantes aquí. ¿Qué entiende Kant por paz perpetua? Pues entiende que es el cese permanente de todas las hostilidades. Y es que para el filósofo la guerra afirma a través de la violencia el derecho, ¿no? Impone su propio derecho. Algo que si todos nos guiáramos por la rectitud moral, por la razón práctica, es decir, de tratar a los otros como fin y no como medio, o de actuar como si lo que hiciéramos pudiera volverse una ley universal, no ocurriría, según él. De modo que las acciones que atentan contra el otro no pueden ser éticas. Kant decía que los ejércitos deberían desaparecer completamente con el tiempo, algo que de hecho tendrían que hacer todos los estados, porque si no, no se aniquilaría la hostilidad, ya que la mera presencia del ejército hace que parezca que estemos siempre preparados para la guerra y que somos una amenaza para los otros estados, cosa que lleva, según Kant, a la carrera armamentista y, en último término, a la guerra, ya que para él no se pueden acumular armas sin tener que usarlas nunca, porque el estar en disposición de ser usadas comporta su uso efectivo. Aunque es interesante que destaca que de los 3 instrumentos bélicos, las armas, las alianzas y el dinero, es este último el más seguro. Pero bueno, ¿cómo se conseguiría esta paz, ¿no? ¿Cómo se resolverían los conflictos entre estados? Pues Kant nos dice que sería con una liga por la paz que se materializaría en una federación de pueblos y estos se dedicarían a resolver los problemas por medio del diálogo y que obligarían a cumplir la ley. Aunque Kant creía que había un elemento malo en todos los seres humanos, algo que nos llevaba a transgredir las normas, él confiaba en la capacidad humana de actuar correctamente, es decir, siguiendo la razón práctica que decíamos al inicio. Pensando en Ataque a los Titanes, este posicionamiento sería el que busca Armin. Él quiere el cese de todas las hostilidades y que todo se pueda resolver por la diplomacia. Realmente es un posicionamiento muy de filósofo que cree que su punto de vista puede ser neutral y tener en cuenta a todo el mundo, cuando realmente al final somos sujetos situados con un contexto y una historia detrás y seguramente siempre terminamos como mirando más para los nuestros que por los demás, ¿no? Por otro lado, Judith Butler en el ensayo La fuerza de la no violencia parte de la idea de que somos seres interdependientes y de que lo que ocurre a uno afecta al otro para decir que la no violencia deviene una obligación moral por la cual estamos todos unidos unos a otros. Ella repasa la idea del uso de la violencia como un instrumento para liberarte de otra violencia que sufres. Esto sería una forma de permitir implícita o explícitamente el uso de más violencia y por ende llevar más violencia al mundo. Claro ejemplo con los conflictos bélicos, usar la violencia como instrumento solo hace más violento el mundo, según Judith Butler, por lo que no sería un uso realmente válido de esta violencia. Por otro lado, la no violencia para Butler no es una posición moral individual, sino colectiva. Tampoco se trata de algo pasivo, sino que también puede ser agresiva y tener mucha fuerza, ¿no? Como la coordinación de muchos cuerpos juntos sin tener que hacer ninguna acción violenta, ya tiene mucha fuerza por sí misma y también puede ser agresiva. Pero, ¿qué ocurre con las excepciones? En casos en los que puedes hacer algo para evitar que te maten, es decir, actuar en defensa propia, la self-defense. Aquí Butler resigue el caso de la defensa propia o de defender mi propio grupo o región, aquellas personas que sientes suficientemente cercanas y cuyas vidas están bajo amenaza. Y lo hace para ver si se podría justificar ahí el matar en estas situaciones, para defenderte a ti y a tu grupo. Aquí, claro, me hizo pensar en el caso de Eren, en el final de Titanes, cuando concluye que la única forma de salvar a los eldianos y poner fin durante unos buenos años a las hostilidades hacia la isla es usar el retumbar, el paso de los titanes por el resto del mundo y aplastar así de forma literal
todas las amenazas. Él lo hace para proteger a los suyos. Realmente está llevando a cabo un exterminio casi a escala mundial, porque Eldia, esa isla, está amenazada por casi todo el mundo, ya que allí tienen el poder de los titanes, ¿no? Algo que las armas del momento de la historia aún no han podido superar. No hay una bomba atómica ahí, pero sí que están como a punto de desarrollarla, ¿no? También por eso es lo que dispara la acción de Eren en ese momento. Y bien, esto es lo que Butler nos dice que es lo que ocurre cuando hay vidas que se consideran más dignas de ser salvadas que otras. Lo que comentábamos antes de la necropolítica de Mbembe o también el biopoder de Foucault. Este es el punto de vista de la mayoría de los estados, lo que es bien problemático porque claramente es lo que nos conduce a las guerras. Aparentemente, ya que ya sabemos que la mayoría de guerras no son por amenazas por posesión de armas nucleares, sino por intereses en recursos naturales de otros territorios. Butler defiende la radical igualdad del duelo, es decir, que todas las vidas merecen ser lloradas, por lo que el caso de Eren no debería plantearse en esos términos y que de hecho se deberían poner los medios para proteger todas las vidas. A ver, el claro problema de fondo en todo esto es la fuerza de la industria de las armas en el mercado global y la dependencia del capitalismo a esta industria y por tanto de la existencia de las guerras. Pero Butler desarrolla su propuesta de una ética de la no violencia que radica, por tanto, en la interdependencia, en que lo que afecte a un sitio del mundo también tendrá impacto en la otra punta del globo, como vimos con el coronavirus. De ahí la defensa de este posicionamiento. En otro plano, y para cerrar este video ensayo, tendríamos el de Franco Bifo Berardi sobre la deserción. Y es que el pensador italiano elabora una crítica a cómo se han desarrollado las democracias dentro del neoliberalismo global y defiende que lo único que podemos hacer realmente es desertar, el éxodo, abandonar el territorio simbólico y técnico en el cual nos hemos formado, es decir, abandonar el mundo conocido. Pero ahora nos dice ya no queda tierra, ya no hay tierra prometida porque el cambio climático está volviendo invivible nuestro mundo, no hay sitio donde ir, ¿no? Y Marte evidentemente no lo propone como una opción porque él no es un tecno optimista de estos como Elon Musk. Él ve de hecho en las generaciones jóvenes esta actitud de posible deserción, ¿no? A rechazar asumir las consecuencias de las decisiones tomadas por otros, como fue el gran movimiento de Extinction Rebellion. Y él nos dice que esta generación han conocido la guerra en 10.000 videojuegos y están entrenadísimos para disparar al gatillo, pero se ha disuelto el pathos del sentimiento bélico. Para ellos es solo un juego que puede jugarse apretando un botón y matando a alguno en un lugar lejano, o se puede desertar, desertando también de todo lo demás. Al final, Bifo nos habla de desertar del crecimiento infinito del sistema. Realmente está haciendo una propuesta de desacelerar y lo hace con sus 5 deserciones. La primera, no participar de la ficción democrática, es decir, de no creer que votando a otro lo irreversible con este gobierno se volverá reversible, porque hay cosas que ya no hay marcha atrás y en las que de hecho la democracia no tiene poder de impactar, ¿no? La otra deserción es la de no trabajar, dadas las condiciones de explotación y precariedad. Nos anima a dedicarnos al cuidado, a la transmisión del saber y a la autosuficiencia alimentaria, ¿no? Está en un plano muy práctico realmente este señor. La tercera deserción sería la de boicotear la circulación de mercancías, es decir, no consumir nada que no se produzca en una comunidad de autoproducción. Esto iría realmente en contra de la economía y el capitalismo y el mercado en sí mismo. La cuarta sería la de no procrear, ¿no? Para no llevar vidas a este mundo en el que no creemos que tenga un futuro. También es un golpe muy bajo para todas las economías y todos los estados, ¿no? Que de golpe no haya nuevas criaturas, nueva gente que pueda soportar los costes de vida de los más mayores. Y finalmente también la última deserción y la más evidente es la de no participar en ninguna guerra. Nos dice que no es para que se aplique a rajatabla, sino que es una guía para pensar nuestra praxis, ¿no? Para él, la meta teórica es resignificar la actividad siguiendo un principio de utilidad frugal y disfrute de una existencia libre del imperativo de funcionar. Está haciendo como un pequeño escape, como ya comentamos un poco también en el vídeo sobre el no hacer nada. No sé si tengo en mente un personaje claro sobre la idea de la deserción. En primer lugar me viene en mente Annie, que realmente lo que quería era dejar de tener ninguna implicación con la guerra y por eso se congeló, porque ya no quería seguir contribuyendo a aquella guerra. Pero también Reiner, que después de haber sido espía doble está mentalmente devastado por ver el dolor que ha causado a sus supuestos enemigos y a los que ahora también ya llama amigos. Esto le lleva a la incapacidad de actuar en buena parte de la última temporada. Y bueno, claro, el último caso más evidente supongo que es el del rey Eldiano, el rey fundador, que decidió encerrarse dentro de los muros de Eldia para que su comunidad, para que los titanes no volvieran a hacer daño nunca más, ¿no? Después de todo el dolor que ya habían generado. Realmente su opción es bastante de deserción. Con todo esto, racionalmente, creo que todos estaríamos más bien del lado de Armin o Annie, ¿no? De defender la paz perpetua y la no violencia, o ante un sistema que nos escapa, desertar colectivamente. Pero de fondo la rueda sigue girando y mientras no se exija el fin de toda hostilidad, hasta que no haya una forma de evitar que los diferentes países sigan desarrollando armamento y por tanto haciendo presente la amenaza de la guerra, poco podremos cambiar sobre la presencia de la guerra en el mundo. Lo siento por terminar un poco de bajona, pero es que este es un tema muy delicado y me parecía
sería más bien insultante terminar de una forma resolutiva y sin fisuras cuando la guerra, es verdaderamente el mal endémico de nuestro tiempo. Hay mil cosas que no he podido tratar o desarrollar ni leer, pero por cualquier cosa, evidentemente, nos leemos en los comentarios. Muchas gracias. Bye.